gloria a Dios. Esta es una camisa de Ben Laden, Pakistán. El pantalón es de la República Dominicana y me trajeron unas pantuflas de China, bien bonitas, bien suavecitas, tienen suela. Y esta camisa es de colores, es de la India, que ahora es Pakistán. Bueno, todavía sigue siendo la India, pero es Pakistán, el lugar de Sion, donde están los hebreos. Así que voy a predicar. Ahorita me pongo el saco porque son obras preciosas de los profetas, ¿verdad? Del lugar de Pakistán, de la India, de Jerusalén, es mitra preciosa. Así que voy a empezar con la alabanza. Señor, te necesito.
Vamos a ver cómo estamos aquí. Ah, perdón. Oh. Sí, es que yo lo voy a cantar como fa. Sí, bueno. Pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Una tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu medio de dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tu mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Si en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tu mi buen pastor, cuidarás mis pasos, cuidarás de mí. Gloria a Dios, me voy a poner el saco. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, cuidarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí.
seguridad, mi fuente de paz. Es donde me agarra la voz de lo que es mi existencia en ese tono. Le estuve checando todos y dije, no puede ser, ¿qué soy? ¿Qué soy? Soy un niño, un muchachito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. En el libro de Jueces, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 1 y versículo 1 al 3. En el nombre de Jesús. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los envió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de los ejércitos se llamaba Sisera, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Este es Sisera, aleluya, que los hijos de Israel con Ahod habían liberado a Ekron, aleluya, que era el lugar donde los hijos de Israel estaban siendo ofendidos y estaban siendo sometidos, aleluya, a la esclavitud, aleluya, que los obligaban a servir a los dioses ajenos, aleluya, y esto era, aleluya, que les forcejeaban, les contentían, les provocaban, les hacían tropezar porque sabían, aleluya, que les era prohibido pelear, que les era prohibido levantar piedras, arrojar piedras, porque Jehová les había determinado, aleluya, que no se tenía que arrojar piedras para que las personas murieran, que las personas iban a ser llamados como abominables, aleluya, y iban a ser condenados con el infierno, aleluya. Pero dice la escritura que cuando se presentó este testimonio, después de 20 años, lo que hacía este lugar, aleluya, de donde era un origen, de donde eran provenientes de Azor, pero también de ese lugar de Ekron, aleluya, y lo que acostumbraban, aleluya, era, aleluya, salir, andarlo buscando, aleluya, para, aleluya, provocarles, y solamente era para quitarles, aleluya, sus vestimentas. Y cuando se presentaba el testimonio de este reino, aleluya, que salía, aleluya, para provocarles y quitarles sus vestimentas de colores, aleluya, estas personas, aleluya, se apartaban, se iban, huían, aleluya, se iban lejos, aleluya, donde no los pudieran encontrar, porque eso, aleluya, era una persecución del enemigo que había en contra de ellos. Y cuando se presentaba esto, de tiempo en tiempo, aleluya, para hacer esto, aleluya, el reino que había presentado Jehová lo había presentado en Judá, y el pueblo de Judá estaba, aleluya, llevando a cabo todas las cosas. Y sucedía que este reino de Jabín, aleluya, había, aleluya, indicado, aleluya, la causa de los dioses, aleluya, ajenos, que estos, aleluya, no querían presentarse bajo el dominio del reino de Dios, donde la persona tenía que estar sujeto a un empleo, aleluya, y estar yendo a la iglesia indicada, aleluya, y presentar el testimonio, aleluya, de lograr sobresalir, y después, aleluya, presentarse en él el mandamiento donde Dios le daba a su pareja, sino que estas personas escogían los terrenos por medio de la imaginación. Y cuando las personas escogían los terrenos, aleluya, por medio de la imaginación, esto quiere decir, aleluya, que es pecado cuando las personas imaginan cosas para querer hacerlas, aleluya. Eso, aleluya, indica que en su espíritu se le hace rencilla, aleluya, porque la imaginación de las cosas que se está presentando
aleluya, es capturada por la maquinación. Y cuando las personas están realizando las cosas, las están realizando de todo su corazón, están ofreciendo sus vidas, aleluya, en el frío, en la lluvia, tratando, aleluya, de levantar aquel lugar, aleluya, porque no se quisieron someter bajo la mano de Dios, aleluya, y empiezan a escoger los lugares, aleluya, y empiezan a determinar sus vestuarios, aleluya, para indicar que aquel lugar lo levantaron y vino a ser una, aleluya, una señal legendaria del antiguo, aleluya, de la antigüedad. Y cuando están presentando todas estas cosas, las personas, aleluya, se levantaban, aleluya, en persecución contra Israel. Y cuando aparecía la persecución, aleluya, contra Israel, solamente lo hacían porque necesitaban de aquellos vestidos preciosos, porque necesitaban de aquella ropa, aleluya, que estaba siendo presentada en el camino de Dios. Aleluya, si las personas están caminando, aleluya, sin el reino de Dios, la persona, aleluya, está maquinando, aleluya, y cuando el pueblo empieza a maquinar, dice la escritura que Jehová los había reunido allí en Meriba, y el pueblo empezó a maquinar, porque empezaron a escoger todos sus entornos, aleluya, para indicar que iban a hacer las cosas como bien les parecía, como bien les, aleluya, les agradaba. Y cuando empezaban a maquinar, aleluya, entonces se les hacía, aleluya, un espíritu rencilloso, y las personas, aleluya, cuando ya habían terminado de hablar lo que estaban tratando unos a otros, aleluya, su verbo, aleluya, se quedaba diciendo palabras disparadas, aleluya, sin poder refrenar su lengua, aleluya. Y cuando la persona quería refrenar su lengua y no podía, ya la persona le estaba dando con una piedra, aleluya, en la cabeza, ya la persona le estaba golpeando, aleluya, porque esto sucedía. Porque las personas siempre han querido establecer un reino de imaginación, aleluya, donde se mire como un castillo, donde se mire en aquel lugar, aleluya, una cúspide, aleluya, que va a emocionar, que va a conmocionar, aleluya, que va, aleluya, a hacer señal llamativa para los demás. Y cuando las personas, aleluya, se presentaban, aleluya, para llevar a cabo sus cosas, dice la escritura que entonces Jehová les dijo que se habían hecho rencillosos, porque ahora lo que estaba sucediendo es que, aleluya, no podían controlar su palabra, no podían controlar su boca, aleluya. Y cuando terminaban de predicaba, Padre, cuando terminaban de hablar de lo que estaban discutiendo, de lo que estaban, aleluya, aleluya, negando, porque se había hecho la desconfianza en ellos por las maquinaciones, aleluya, la persona le estaba diciendo toda clase, aleluya, de provocaciones, toda clase, aleluya, de juicio, de condena que llevaba, aleluya, a la condenación, y la persona no se daba cuenta, y Jehová los tuvo que llamar ahí en Meriba para decirles, aleluya, que el pueblo se había hecho rencilloso porque no quería someterse a lo que Jehová había ordenado a Moisés. Y vuelve a aparecer nuevamente Javín. Y aparece, aleluya, por 20 años se empezó a hacerle persecución a Israel. Y dice la escritura que cuando apareció esta persecución a Israel, aleluya, entonces, aleluya, dice la escritura que se levantaron los profetas para presentar testimonio, aleluya, sabiendo que era pecado delante de Jehová, sabiendo, aleluya, que esto provocaba la ira de Jehová. Porque ellos no tenían por qué derramar sangre, ellos no tenían por qué desobedecer, ellos tenían que seguir fieles. Por eso cuando Jesús apareció diciendo, aleluya, si tu enemigo te pide la túnica, la capa, deje que se lleve la túnica, la capa, aleluya, no se lo niegues. Porque esto, aleluya, lo estuvieron presentando en tiempos antiguos por miles de años, porque no podían descansar, aleluya, en su vida rencillosa, porque estaban sometidos a dioses que los estaban maquinando para destruirlos. Y las personas, aleluya, en el frío, aleluya, en la oscuridad de la noche, a medianoche, las personas alegando, discutiendo, peleando, lanzándose piedras, odiándose, condenándose, porque no habían querido aceptar lo que Jehová les estaba hablando. Pero la iglesia, cuando se da cuenta que es necesario, aleluya, que la palabra de Dios sea escuchada, aleluya, y sea meditada en ayuno y en oración, la oración y el ayuno que da testimonio, ha declarado, aleluya, que la persona queda libre, aleluya, de la maquinación, de los pensamientos de maquinación donde el diablo quiere robar las almas. Porque si el enemigo de las almas aparece,
Aleluya, el pueblo de Israel no tiene que pelear. Aleluya, Jehová ha determinado, aleluya, que el ángel va a pelear la batalla, aunque sea con el diablo, aunque sean principados, potestades. La iglesia tiene que estar segura. Si la persona tiene que humillarse, arrepentirse y salir de aquel infierno donde están, aleluya, cercando sus territorios, indicando, aleluya, que ese lugar no tiene nada que ver con el reino, con el gobierno, pero como es muy grande, la persona indica que un día va a llegar a ser en sus imaginaciones como soñadores, como un gran reino que Jehová va a escoger para regir, aleluya, dominios espirituales. Jehová está caminando con su pueblo, aleluya, y lo está guardando en el libro de Jueces capítulo 5. Versículo 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, para haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load a Jehová. Amén. Jehová le dio cántico, aleluya, a Débora y a Barak. Y dice la escritura que todos escucharon y conocieron la verdad, aleluya, los que estaban en las azoteas, porque ya habían llegado, aleluya, a presentar y formar azoteas en aquellos lugares, aleluya, esos lugares de rencilla lo habían hecho todo de todo corazón a base de rencilla, lanzándose piedras, ofendiéndose, aleluya, tomando, aleluya, los vestuarios, y las personas solamente se conformaban, aleluya, con un vestuario como de bruja, aleluya, caminando en el frío, en el aire, aleluya, nunca se sometieron, aleluya, a un compromiso, como dice la escritura, él le envolverá en un vestido, aleluya, en un compromiso para presentarse en la casa de Dios, aleluya, y no andar caminando en el frío, aleluya, entre las piedras, entre las rencillas, aleluya, con vestuarios como de bruja, porque Jehová no quiere esto. Jehová quiere, aleluya, que los caudillos, aleluya, se presenten voluntariamente, aleluya, en el pueblo. Load a Jehová. Esto lo hacían continuamente una y otra vez, pero el pueblo volvía nuevamente, aleluya, a poner en práctica sus imaginaciones. Las cosas no se deben de hacer porque la persona imagina y querer hacer sus imaginaciones. Las cosas se tienen que hacer, aleluya, vayamos, haremos, si Dios lo quiere, aleluya, en el discernimiento y en el temor de Jehová, sabiendo que esto es lo haga Jehová. Esto es, aleluya, un testimonio que determina, aleluya, cerrar las puertas a las guerras, cerrar las puertas a las rencillas y a la persecución, donde las personas se quedan, aleluya, contendiendo por las cosas materiales, aleluya, por las vestimentas. Cuando presentaron este cántico, Débora y Barak, dice la escritura que entonces aparecieron los dioses, aleluya, para hacerle frente, aleluya, al Señor, Jehová de los ejércitos. En el libro de Jueces capítulo 5 versículo 8, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, por los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Amén. Versículo 23. Amén, que es cuando aparecieron los dioses. Versículo 23. Maldecid ameros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes,
Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Senio. Amén. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Amén. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles. Le presentó crema. Amén. Cuando se acercaron con los dioses ajenos para contender, porque estaban buscando las vestimentas de colores preciosos para quitarle sus ropas, aleluya, a los hijos de Israel que escaparon y fueron a quedar en lugares lejanos, en la India, en otros lugares, aleluya, de donde al fin Jehová los hizo regresar al lugar de Pakistán, al lugar de Canaán, a Jerusalén. Aleluya, porque Jehová nunca se olvidó de su pueblo que fue afligido por los dioses ajenos. Cuando aparecieron los dioses ajenos, dice la escritura, aunque era pecado, era desobediencia, era maldad, la mujer, aleluya, esta mujer, aleluya, le salió al encuentro para darle agua y le dio leche. Aleluya, indicando que querían las vestimentas, que querían todas las cosas, aleluya, que alegraban su vida de lo que ellos habían originado un reino, aleluya, donde habían estado con un espíritu de maquinación, en rencillas, ofendiendo al Espíritu Santo. La mujer indicaba que ya se acercaban con los dioses ajenos y que el pueblo era noble, que el pueblo estaba sometido a Dios, que les iba a hacer saber cómo es, aleluya, que se declaraba el testimonio de Jehová. Y dice la escritura que la mujer, aleluya, alegró a este hombre, aleluya, para que entrase el Espíritu Santo a su madre, aleluya, a su hogar, a su pueblo, a el lugar que habían escogido, a aquellas sinagogas, aleluya, aquellas azoteas donde esperaban con ansias, aleluya, el recibir de haberle quitado las ropas de colores a los hijos de Israel, a las personas de la India, de Pakistán. Y dice la escritura, aleluya, que cuando llegaron con los dioses ajenos, esta mujer estaba preparada para ganar el corazón, aleluya, de la madre de Sisara, de este hombre, aleluya, que no quiso, aleluya, someterse bajo la mano poderosa de Dios, siendo, aleluya, el rey de los caudillos, aleluya, no quiso, aleluya, someterse, y la mujer le esperó, aleluya, para alegrarle su corazón, su espíritu, y que llegara hasta donde estaba su madre, ahí en la azotea, ahí en aquel lugar de aquella sinagoga que la habían construido a base de rencillas, a base de estarse arrojando piedras, a base de estarse pateando, aleluya, hombres con mujeres, aleluya, y el hombre al instante le daba la patada a la mujer y la arrojaba en el piso a la vista de los niños. Aleluya, la mujer, aleluya, le dio a Sisara agua, leche, para que llegase el espíritu hasta su madre donde estaba, aleluya, y empezase a declarar en su corazón abiertamente lo que querían, lo que buscaban, lo que anhelaban, aleluya, de Israel, de las vírgenes de Israel, de las mujeres de Israel, aleluya, que estaban adorando y bendiciendo al Dios de Israel. El pueblo nunca dejó de alabar a Dios, el pueblo nunca dejó de glorificarlo, porque tenía, aleluya, el cántico que estaba en la sangre, porque Jehová se los había dado por el Espíritu. Y no era la sangre de los machos cabríos ni de los becerros, era la palabra de Dios, aleluya, que se había hecho carne en sus cuerpos, y ellos estaban participando de carne y sangre. Cuando aparece el Señor Jesús para participar de para participar de carne y sangre, se tuvo que humillar como los hijos de Israel, como los de la India, los pakistanes, se tuvo que humillar con ruegos y súplicas y gran clamor
sudor, aleluya, y lágrimas, aleluya, para presentar su cuerpo y viniese a ser un templo del Espíritu en la sangre del pacto, de aquella palabra que Jehová les había dado, en lo cual los dioses de metal, de madera y de bronce, no podían prevalecer delante de Jehová, porque el cántico estaba en la sangre, aleluya, de la palabra, esto es, de aquel cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret. Versículo 23, el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 23. Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ebereseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche en tazón de nobles. Le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sisara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. Versículo 30. No han hallado botín y lo están repartiendo. Amén. No han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno. O sea, quiere decir que cuando tomaban las prendas de colores, aquellos vestuarios preciosos de la India, de Pakistán, aleluya, de los hebreos, aleluya, luego allí donde se los quitaban, porque era pura gente inocente que estaba adorando a Jehová. Una vez que los desnudaban y les quitaban los mantos, luego se empezaban a repartir unos a otros. A ti te toca esto, a ti te toca esto, como cuando tomaron al Señor Jesús. Y dice la Escritura que luego lo desnudaron, y los dioses que peleaban contra él, aleluya, inmediatamente a la vista de todos empezaron a repartirse unos a otros de vestimentas. Pero dice la Escritura que estas vestimentas que ellos se repartían, aleluya, era participación de la gloria de Cristo, para que se operase en los dioses ajenos la victoria, aleluya, de Jesús, aleluya, triunfando, aleluya, sobre los principados. El acta de los decretos donde los principados, aleluya, que estaban, aleluya, contendiendo contra el reino de Dios en aquellos lugares, aleluya, los terrenos donde las personas empezaban a acercar, aleluya, y demandaban que le dieran todo porque era una descendencia bendita, aleluya, indicaba que todo esto, aleluya, era para que se mostrase, aleluya, la gloria de Cristo, aleluya, que Jesús había compartido con ellos, con los hombres, con el ser humano, no
con los demonios, no con el diablo, con los hombres, que su manto, que sus vestuarios, aleluya, los vivieran, aleluya, los tuvieran en estima, aleluya, en galardón, en gracia, en amor, porque él determinaba, aleluya, una pelea superior a la de este hombre, aleluya, Barak, a la de esta mujer, aleluya, Débora. Esto es el testimonio del Hijo de Dios que estaba presentando, aleluya, su gloria ahí en la cruz del Calvario. Amén. Barak, Débora, versículo 30. No han hallado botín. No han hallado botín. Y lo están repartiendo a cada uno, una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara. Y aquel hombre había traspasadas sus sienes con una estaca. Muerto totalmente ahí en el lugar derrotado. Los dioses, aleluya, echados de aquel reino donde los habían afligido por 20 años después de que aleluya Jehová les había dado, aleluya, la libertad cuando vencieron en Ecrón, aleluya, aquel hombre que, aleluya, presentaba toda clase de regalos para divertirse, aleluya, para disfrutar, aleluya, Jehová les había dejado en libertad porque habían vencido cuando se dieron cuenta, aleluya, que los dioses ajenos habían aparecido, que no todos los caudillos se habían entregado a Jehová. Aleluya, esta mujer preparó una estaca, preparó agua, preparó leche, aleluya, para cautivar, para llevar cautivo la maquinación, el pensamiento, aleluya, a la ley y los profetas, para que su madre, aleluya, para que las personas que estaban en aquella azotea, en aquella sinagoga de aquel reino, aleluya, de rencillas, aleluya, empezaran a hablar, aleluya, y empezaran a indicar, a proferir las cosas, aleluya, que son presentadas para Jehová. Versículo 30. No han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara. Quiere decir que estas mujeres se juntaban de 2 o 3 para que, aleluya, al tiempo de que hubiese una revuelta, encimarse a los hebreos, a las personas, aleluya, para, aleluya, indicar que esto les había tocado en su suerte. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara. Las vestiduras bordadas de colores. La ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan. Mire cómo llega la palabra de la leche. Cómo llega, aleluya, el testimonio del Espíritu, el Verbo, aleluya, que habían participado de carne y sangre de la palabra de Dios, del Verbo. Cómo llega hasta el corazón de la persona para que esta persona empezara a dar gloria a Jehová, siendo así que su hijo estaba tendido en tierra, muerto, con una estaca clavada en la cabeza, en sus sienes, aleluya, derrotado, donde los dioses fueron echados de aquel lugar, aleluya, indicando, aleluya, por las mismas palabras de esta mujer perversa. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Esta es la palabra del Verbo, aleluya, que los hijos de Israel, la India había participado de carne y sangre en el Antiguo Testamento, que es Pakistán,
que ahorita están en Sión, en Jerusalén, habían participado de carne y sangre conforme, aleluya, a la palabra de Jehová. Y dice la Escritura que ahora, aleluya, en las persecuciones, en la ira, en la violencia, en el desafío, en el debate, dice la Escritura, aún sobre todas estas cosas, el pueblo de Dios salía venciendo con la victoria en sus manos, porque había sido provocada la ira de Jehová. Aleluya. Y esto indica la palabra de Dios, que los cielos, aleluya, de los cielos, la eternidad no se puede conmover, porque provocaron, ofendieron a Jehová de los ejércitos por las cosas materiales, por el reino. Aleluya. Los hijos del reino que se afanaron a la vista, aleluya, del reino de Dios, de la iglesia, de su pueblo, para presentar, aleluya, en todas las cosas, aleluya, del peligro, donde está el frío, la lluvia, ofendiéndose, pateándose como animales, aleluya, arrojándose piedras, diciendo con todo su corazón, pero que un día ese lugar va a llegar a ser un lugar grande, aleluya. No puede ser otra cosa, sino que un lugar de rencillas, una morada de Satanás, aleluya, un lugar que está rencilloso, una sinagoga, aleluya, donde Dios no quiere eso, aleluya, para los hijos de Israel. Dios no quiere que se escondan, Dios no quiere que tomen esa imagen que había estado en Jadín, que había estado en Sisara, aleluya, de estar de generación en generación, tomando las vestiduras preciosas de colores, aleluya, y tomando las cosas que se tenían que presentar, aleluya, en la casa de Dios, para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. La persona entraba, aleluya, con las necesidades de sus rencillas, exigiendo, tomando por la fuerza, llevándose las cosas, y al fin caminando entre el agua, entre el frío, como una bruja, aleluya, no sometiéndose a la obediencia. Amén. Tiene que tener un domicilio, un lugar a la medida, donde las personas van, aleluya, para, aleluya, hacer oración en aquel lugar. Y las personas saben que cuando sale una persona de ese lugar atarantado porque la golpearon, la patearon, queda tirada, la persona sabe que debe de llevarle a su casa y alimentarle, dejarle reposar por meses en la cama, hasta donde ahí en la puerta están los hermanos, aleluya, para saludarle, aleluya, para compartir con ella, para invitarla, para llevarla, aleluya, a la casa de Dios, para bendecirla y guiarle en el camino de Dios, donde está el amor del Espíritu Santo. Jesús lo demostró, de haber participado de carne y sangre, aleluya, demostró, aleluya, que ahí se encontraba el amor de Dios, aleluya, el perdón, de no importar las cosas de esta vida, aleluya, no ponerle importancia a las cosas que se pierden, aleluya, porque hay personas, aleluya, que son de tropiezo, porque andan en maquinaciones y no se quieren arrepentir. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Aleluya, que las personas van y toman los mantos de colores, aleluya, y aparecen como brujas, aleluya, caminando entre el frío, entre la lluvia, pateándose, golpeándose, aleluya, diciéndose toda clase de palabras de rencillas, de maldad. Pero Jehová determina, aleluya, presentar su espíritu, aleluya, y pelear, aleluya, hacer perecer sus enemigos. Amén.
presentar su fuerza, amén, a los que le aman. Amén. Presentar su fuerza, aleluya, cada día fortalecerlos. Y esto por la sangre y agua del Señor Jesús, en Espíritu Santo y fuego, Cristo, delante de Dios y de sus ángeles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Oh, de los ejércitos! Enciende el holocausto a Jesús, aleluya, el Salvador de gloria. Aleluya, bendita sea la gloria de Jesús, aleluya, que es presentada para los hombres, para los caudillos, para los pecadores, para las personas que están, aleluya, en toda clase de males, para las personas que han hecho lo malo en el transcurso de su vida, aleluya, están las vestiduras, aleluya, de la gloria de Dios, indicando que es un vestido de amor, de gloria, aleluya, y de salvación que Dios trae a todo aquel que le ama, a todo aquel que se entrega, que se rinde, que reconoce que el espíritu de rencillas, que el espíritu de rencilla, aleluya, que son los dioses que contienden contra Jehová, aleluya, han derramado mucha sangre, han hecho caer de la gracia a muchas personas y han entregado naciones a la perdición, aleluya. Las personas saben que esto Jesús lo llevó a la cruz del Calvario y venció sobre los dioses ajenos, triunfando sobre de ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos, declarando, aleluya, que el pueblo que había sido condenado, aleluya, por ser guiado por los dioses ajenos, había sido levantado de entre los dolores de la muerte, suelto los dolores de la muerte, por tanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios lo levantó y lo hizo Señor y Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Creo, hermana, diga he creído, hermano, di creo en el nombre de Jesucristo, amén.